Películas con temáticas históricas que debes ver. La realidad supera la ficción. Es una frase que solemos escuchar constantemente y que se popularizó gracias al youtuber Dross. Naturalmente que es así. Gran parte de la inspiración, si no es que toda la inspiración, que obtienen los escritores, los poetas, los pintores, los artistas en general para hacer su arte, es la realidad. Aquellas cosas que han experimentado en carne propia o de las cuales se han enterado en periódicos o en otros medios de información, como la historia, una fuente inagotable de recursos, de momentos desgarradores como conmovedores, de insignes victorias y de tristes o agobiantes derrotas, de dolor, de sufrimiento, de alegría, incluso sublime como terrorífica. No es por lo tanto una sorpresa que J.R.R. Tolkien como G.R.R. Martin se hayan basado en sucesos históricos para la creación de sus novelas más insignes que venían en la pantalla grande y la pantalla chica, El Señor de los Anillos y Juego de Tronos. Basados naturalmente en varias de las leyendas y mitos del medioevo, con algunas historias verídicas calcadas de esas épocas. Sin embargo, sus obras, aunque basadas en esos hechos, son originales al añadir un poco de ficción en ellas para construir sus propias historias basadas en la historia. Pero hay algunos otros que realmente han intentado llevar a la pantalla grande o a la pantalla chica sucesos históricos reales, adaptándolos para hacerlos más comerciales, que buscan describir cómo fue o cómo pudo haber sido un hecho histórico, relevante para el mundo o para sus propios países. De modo que hemos visto seguramente varias películas referentes, por ejemplo, a la Segunda Guerra Mundial, al Holocausto, que han servido también como propaganda para reescribir la historia y para adjudicar a algunos el triunfo sobre el nazismo, contando su propia versión de la historia. Es por ello que cuando observamos películas históricas debemos tener un gran criterio para saber que son ficción y que nos sirven solo como un referente parcial, no total, de la misma. Si eres uno de los que disfruta la historia, debes quedarte a ver esta lista de películas históricas que personalmente recomiendo. Número 1. Sin novedad en el frente. Una de las películas más aclamadas por la crítica del año pasado, y obviamente una de las más recientes, Sin novedad en el frente, está basada en la novela del mismo nombre escrita por Maria Remarque, un soldado de la Primera Guerra Mundial, que luchó por el bando alemán. Es él quien nos cuenta la historia a lo largo de este conflicto bélico, la guerra para acabar las demás guerras, o la Gran Guerra donde millones de personas murieron por las ambiciones de unos cuantos. La historia nos habla de un conjunto de jóvenes que deben partir al frente, con todo ese discurso nacionalista que convence a la población de un país a aniquilar a la población de otro, con el simple argumento del patriotismo. Los jóvenes ilusos entonces caen en ese juego y se enlistan incluso aún no tengan la edad suficiente. Creen que van a un juego, a un lugar divertido lleno de aventuras, a luchar por su país, pero pronto se dan cuenta que la guerra no es un asunto de honor o de patriotismo, ni de diversión, sino de destrucción, de caos, de muerte, cuyo único deseo de todas las partes es que finalice. Mientras los jóvenes se matan en la guerra orquestada y organizada por otros, estos otros disfrutan de sus comidas diarias con buenos vinos. Lo único que saben de la guerra son los números de caídos y las explosiones lejanas a donde ellos se encuentran. Una buena interpretación de lo que es la guerra, viviendo con el personaje principal las batallas, en donde habrá pérdidas día con día y deberás luchar para sobrevivir. Una película muy recomendable si gustas de conocer un poco más acerca de la Primera Guerra Mundial. Número 2. Feliz Navidad. Siguiendo con películas que se desarrollan durante la Primera Guerra Mundial, quizás esta no les resulta muy conocida, pero la pueden buscar y les recomiendo encarecidamente que lo hagan. Esta película trata de uno de los hechos más curiosos, pero a la vez relevantes de la Primera Guerra Mundial, que es la tregua de Navidad entre el ejército británico y francés con el ejército alemán, el día en el que los soldados se dieron cuenta de que el demonio no es como lo pintan o como sus propias naciones quieren que piensen que es. Puesto que en esa película muy humana nos damos cuenta de que somos iguales, de que luchamos por los prejuicios que en nuestros países nos han hecho creer, pero que el miedo, la desesperación, lo humano es parte incluso de aquel que creíamos nuestro enemigo. Y entonces incluso podemos reforzar los lazos perdidos por una guerra que nadie pidió, compartiendo las fotografías de las familias a las que se extrañan y a las que se espera volver a ver en un ambiente navideño. Quizás en esa época, estas fechas de reconciliación, de perdón, de reflexión, hicieron finalmente un milagro. Feliz Navidad, sin dudas, es un clásico,
Una película que aporta muchas lecciones y que nos describe cómo pudo ser este encuentro entre quienes eran enemigos y se dieron cuenta de que podían ser amigos. The outcome of this war won't be decided tonight. I don't think anyone would criticize us for laying down our rifles on Christmas Eve. Número 3. Roma. Ahora vamos con una serie propiedad de HBO, con solo 2 temporadas. Seguramente, cuando la conozcas, querrás que existan más. El proyecto que sentó las bases para la futura serie aclamada tanto por la crítica como por el público, Juego de Tronos. Roma entonces fue la escuela en donde saldrían las excelentes producciones de HBO, ambientada, como no podía ser de otra manera por el título, en la antigua Roma, justo en el periodo de la Guerra Civil Romana. Después de que Julio César lograra conquistar la Galia y derrotar al rey Vercingétorix, las tensiones en el Senado de Roma aumentaron. Poco a poco, el amor del pueblo a César lo haría presa de la ambición y la envidia del Senado, quien finalmente convencerían a su amigo y cocónsul, Pompeyo Magno, de declararlo enemigo de Roma. César cruzaría el Rubicón con sus tropas para enfrentarse al Senado y a Pompeyo, empezando así un enfrentamiento de poder, debilitando la ya de por sí débil República Romana. En esta serie, veremos toda la intriga, la acción y la amistad de 2 soldados miembros de la 13ª Legión de Julio César, observando cómo su amistad se fortalece a la vez que los eventos históricos de Roma se llevan a cabo. Una serie que vale más la pena verse que contarse, y te aseguro que la añadirás a la lista de tus favoritas por siempre. Número 4. Napoleón. La serie ganadora de un Emmy con la participación de actores de gran nivel, esta miniserie inspirada en la vida de Napoleón, a su vez basada en la novela homónima de Max Gallo, de producción franco-alemana, nos relata los principales eventos por los cuales Napoleón Bonaparte ascendería de un general a un emperador, desde la campaña en Italia hasta el desastre en Rusia, pasando por la expedición a Egipto y su regreso triunfal, el golpe del 18 Brumario. Su encuentro con el zar Alejandro de Rusia, la batalla de Austerlitz, que lo haría elevarse como uno de los más brillantes estrategas y generales de todos los tiempos. Esta serie, sin lugar a dudas, no tiene desperdicio para aquellos apasionados con la vida del gran general francés y de las guerras de la Revolución Francesa. En un tiempo en el que Europa le declararía la guerra no a un país sino a un hombre, y que formaría coaliciones en su contra. Por ello es que esta producción es tan recomendable si se quiere conocer un poco más sobre el personaje histórico que fue Napoleón Bonaparte, donde no solo la guerra, sino la ambición, la traición, la lealtad y el amor estarán presentes en la vida del emperador de Francia. Número 5. Vikingos. Corría el siglo VIII después de Cristo cuando Ragnar Lodbrok planea viajar hacia el oeste, donde se dice hay tierras para nuevos saqueos. Su expedición da resultados y es a partir de allí que toda una trama de traiciones, muerte y alianzas se desatarán sobre los reinos vikingos, por el control de Inglaterra y de los reinos de Wessex, Northumbria y Mercia. La serie Vikingos fue responsable quizás de la obsesión del público con la cultura vikinga al seguir las aventuras de este personaje histórico, así también como la vida de sus hijos, quienes quizás adquirirían mayor fama que la de su padre. Como toda serie histórica tiene sus errores, como el personaje de Rollo, quien en esta adaptación es hermano de Lodbrok, es decir, su amigo más cercano. Aunque este personaje sí existió, no era contemporáneo del Ragnar. Todo lo demás que ocurre en él, en la serie, es verídico, solo que tendrán que ver la serie para enterarse de qué cosa es. Sin dudas, una serie recomendable, buenas actuaciones y ambientación en una época en donde los vikingos asolaban Europa, buscando hacerse con riquezas, fama y gloria. Número 6. Un Sere Muta, un Sere Bata. También conocida en español como Los hijos del Tercer Reich. Esta obra nos muestra, como ninguna otra lo había hecho, el lado de los alemanes en la guerra,
como el alzamiento del Tercer Reich y el posterior conflicto bélico, terminaría afectando la vida de 5 amigos. Desde los frentes de batalla en la invasión alemana de la Unión Soviética, hasta el drama diario que vive una enfermera tratando de atender a los heridos en combate, o de un artista que busca abrirse paso por los círculos sociales para convertirse en cantante y entretener a los soldados en el frente, o en el camino de un alemán judío hacia los campos de concentración y su camino hasta regresar a su hogar. Los 5 amigos cuyo destino está truncado por la guerra y quienes deberán sobrevivir para poder ver el final de la misma y volverse a reunir. Sin dudas, una serie sin desperdicio. Número 7. My Way. Una producción oriental que nos habla de un hecho verídico en la Segunda Guerra Mundial, el camino travesía de 2 amigos que el destino los hizo rivales y que los irá reuniendo a lo largo de todos los frentes de batalla en este gran conflicto armado, empezando con la guerra soviético-japonesa, posteriormente la guerra soviético-alemana para llegar al día D en las playas de Normandía. Kim Yu-shik y Hasegawa Tatsuo son 2 niños de familias diferentes de distintas nacionalidades, uno de ellos es coreano y el otro japonés. En su infancia se convierten en buenos amigos y compañeros de carrera. Cuando crecen, compiten en torneos para demostrar quién es el mejor corredor. En una época de tensiones entre Corea y Japón, Kim Jung-shik acepta participar en el concurso de carreras en contra de su antiguo amigo y rival. Ese concurso resulta ser de vital importancia por las tensiones políticas entre las 2 naciones. Después de los eventos de esta carrera, Kim Jung-shik es reclutado a la fuerza, junto con otros compañeros suyos en el ejército japonés. Ahora su tarea deberá ser defender un país ajeno al suyo, de los soviéticos. Encontrándose de nuevo con su rival, ahora como general del batallón coreano. Si quieres conocer más de la historia de estos 2 amigos y rivales, mientras viajas con ellos en todos los frentes de batalla de la Segunda Guerra Mundial, no te puedes perder My Way. Número 8. Idi Smotry. Ven y mira. Una película soviética ambientada en la Segunda Guerra Mundial, y según aquellos que han estado efectivamente en un conflicto armado, una de las películas que más se acerca a la crudeza de la guerra. Fue estrenada en 1985. La historia trata de un niño que al ver los crímenes cometidos por los nazis se une al movimiento de resistencia ruso. Siendo un niño pasa a ser un hombre después de ver su infancia e inocencia arrebatada por la guerra. Esta película está llena de miedo, de expectativa, de asesinatos, de destrucción, una mirada cercana a la guerra y su real rostro. Por ello es necesario que vengas y mires. Ven y mira. La película tuvo muy buena recepción por parte de la crítica, que la consideró una de las mejores películas de todos los tiempos. Se dice que las escenas de la película eran tan impactantes para el público que en ocasiones tuvieron que llamar a las ambulancias para llevarse a los espectadores, particularmente impresionables, tanto en la URSS como en el resto de países que se exhibió. Entre los debates que propició la película, un alemán de edad avanzada se levantó y gritó: "Yo fui soldado de la Wehrmacht, es más, un oficial de la Wehrmacht, que viajó por toda Polonia y Bielorrusia, llegando finalmente a Ucrania. Reconozco que todo lo que se ha visto en esta película es la verdad, y lo más alarmante y vergonzoso para mí es que esta película va a ser vista por mis hijos y por mis nietos". El título de la cinta está basado en el libro de Apocalipsis, en donde se dice lo siguiente: "Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona. Salió venciendo y para vencer". Quizás porque la guerra suele ser un acontecimiento apocalíptico, y si estamos seguros de que alguno de los finales de la humanidad o del mundo es más posible de ocurrir, es que el mismo ser humano llegue a exterminar a su propia especie, y de paso a las especies que tienen la mala suerte de compartir planeta con una especie tan autodestructiva y destructiva en general. Estas han sido algunas de las películas y series históricas que recomiendo completamente. Quizás, después de ver algunas de estas películas, el espectador termine asqueado de la guerra o fascinado de los hechos históricos que describe, y que permita por lo tanto la difusión del conocimiento y de la conciencia sobre la humanidad a través de un espejo quizás no fiel a la imagen de la historia, pero que nos permite conocerla de forma más digerida, más patente, más interactiva. Si el video te gustó, por favor dale like y compártelo. ¿Conocías estas películas históricas? Si así es, ¿cuál es tu favorita? Abajo en los comentarios podrás expresarte libremente. De la misma manera me interesa saber si conoces alguna otra película que no está en esta lista. Sin más por el momento me retiro. Un saludo y abrazo a todos ustedes. Gracias. Nos vemos en la próxima. Postdata. Intentaré dejar algunos de los links de las películas que afortunadamente están en YouTube.
Ahora sí, hasta luego. Suboficiales, tomad los nombres de los que no han disparado. Serán acusados de rebelión ante el enemigo y fusilados. Que otros ocupen su lugar. Soldados, si hay alguno que quiera matar a su emperador, aquí estoy.